Buenas, pues un día más comenzamos el libro de Marcos. Aleluya. Y la palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús y la palabra del Señor yo la leo en el nombre de Jesús. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito de los profetas: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. La voz de uno que clama en el desierto: aparejad el camino del Señor, haced derechas sus veredas. Bautizaba Juan en el desierto, predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Comían langosta y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene en pos de mí el que es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de encorvarme a desatar la correa de sus zapatos. Yo a la verdad os bautizo en agua, mas él os bautizará con Espíritu Santo. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Inmediatamente, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien yo estoy muy agradado. E inmediatamente el Espíritu le impele al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, siendo tentado de Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, y diciendo: El tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando inmediatamente sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la nave, que remendaban las redes. E inmediatamente los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la nave con los jornaleros, fueron en pos de él. Y entraron en Capernaum, e inmediatamente en el día de sábado él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaban atónitos de su doctrina, porque los enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces, diciendo: déjanos. ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: Enmudece y sal de él. Y haciéndole pedazos el espíritu inmundo, y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron de tal manera
que inquirían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen? Y al instante se divulgó su fama por todo el país alrededor de Galilea. E inmediatamente saliendo de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y de Andrés, con Jacobo y Juan. Pero la suegra de Simón estaba acostada con calentura, y le dijeron inmediatamente de ella. Entonces, llegando él, la tomó de su mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la calentura. Y les servía. Y cuando fue la tarde, cuando el sol se puso, traían a él todos los que tenían enfermedades y endemoniados. Y toda la ciudad se juntó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba a los demonios hablar porque le conocían. Y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar muy desierto, y allí oraba. Y le siguió Simón y los que estaban con él. Y hallándole le dicen, todos te buscan. Y les dice: vamos a las sinagogas de ellos en toda Galilea. Y predicaba el número 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Y un leproso vino a él rogándole e hincándose de rodillas y diciendo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, movido de compasión, extendió la mano y le tocó, y le dice: quiero, sé limpio. Y habiendo él dicho esto, inmediatamente la lepra se fue de él y fue limpio. Y le encargó estrechamente y le envió inmediatamente, y le dice: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Mas él salió y comenzó a publicarlo a mucho y a divulgar el negocio, de manera que ya Jesús no podía entrar manifiestamente en la ciudad, mas estaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Y entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se echó y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se allegaron muchos que ya no cabían ni aún al contorno de la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vienen a él trayendo un paralítico que era llevado de 4. Y como no podían llegar a él a causa de la multitud, destecharon el techo, porque estaba el techo, donde estaba, y habiéndolo destechado, bajaron el lecho en el que el paralítico estaba echado. Es que aquí, de verdad que es increíble la fe que tenían estos hombres. Ahora, la casa le abrieron el techo. El dueño de la casa o la dueña diría: es que no sé aquí si es que estaban en casa de Jesús, porque estaban en Capernaum. No sé si es que Jesús entró en su propia casa o en casa de alguien. La cuestión es de que hubieron personas movidas por la fe, de que
iba a sanar a este paralítico y subieron al techo. O sea, es un acto increíble, algo fuera de lo común. Y abrieron el techo y dejaron la casa sin techo. O sea, es que te pones en la situación y dices, ¿cómo puede ser? Algo tan increíble. Amén. El número 5. Y cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaba allí sentado cierto de los escribas, los cuales razonaban en sus corazones, ¿por qué habla este blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo inmediatamente Jesús en su espíritu que razonaban esto dentro de sí, les dijo, ¿por qué razonáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Cuál es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice al paralítico, en paréntesis, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Y él se levantó inmediatamente y tomando el lecho se salió delante de todos, de manera que todos quedaron atónitos y glorificaron a Dios, diciendo, nunca tal hemos visto. Y volvió a salir al mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Y volvió a salir al mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Y pasando vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y les dice, sígueme. Y levantándose le siguió, y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores se sentaban también juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos y le seguían. Amén. Qué imagen más preciosa. De modo que los publicanos y pecadores se sentaban también juntamente con Jesús. Se sentaban al lado de Jesús porque yo veo aquí que eran los que tenían necesidad. Esos publicanos y esos discípulos, esos pecadores, se sentaban junto a Jesús y junto a los discípulos. Se acercaron a la luz. Bendito sea el Señor. Como el mismo Jesús dijo que Él había venido a llamar no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. El versículo 16 del capítulo 2. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con publicanos y con pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Y oyéndole Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, mas a los pecadores al arrepentimiento. ¿Ves? Este era el versículo que me había venido en mente, que me lo he encontrado aquí adelante. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vienen y le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dice, ¿puede ayunar los que están de boda cuando el desposado está con ellos? Entre tanto que tienen consigo al desposado, no pueden ayunar, mas vendrán días cuando el desposado será quitado de ellos, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie cose remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira del viejo y se hace peor rotura. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y se derrama el vino, y los odres se pierden, mas el vino nuevo en odres nuevos se le ha de echar. Y aconteció que pasando él
por los sembrados en sábados, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: he aquí, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Y él les dijo: ¿nunca leísteis que hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, y él los que con él estaban con él, necesidad y tuvo hambre él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que estaban con él? Díjoles también: el sábado por causa del hombre fue hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre, Señor es también del sábado. Capítulo 3 del libro de Marcos, versículo 1. Y otra vez entró en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca, y le acechaban si en sábado le sanaría, para acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate en medio. Y les dice: ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o matar? Mas ellos callaban, y mirándolos en derredor con enojo, siendo entristecido por la dureza de sus corazones, dice al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano fue restituida sana como la otra. Y salidos los fariseos, inmediatamente tomaron consejo con los herodianos contra él, cómo le podrían destruir. Mas Jesús se apartó al mar con sus discípulos, y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea, y de Jerusalén y de Idumea, y de la otra parte del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, grande multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía. Vinieron a él, y dijo a sus discípulos que una navecilla le estuviese siempre apercibida por causa de la multitud, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, y de tal manera que caían sobre él cuantos tenían plagas por tocarle. Le agobiaban al maestro. Por eso él le dijo a los discípulos que una navecilla, una barquita, le estuviera siempre preparada cerca, por si le oprimían demasiado, para poder él subir a esta barquita. Amén. El número 11, versículo 11. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía a muchos que no le manifestasen. Y subió a un monte y llamó así los que él quiso, y vinieron a él, y ordenó a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. A Simón, el cual puso por sobrenombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y les puso por sobrenombre Boanerges, que es hijo del trueno, y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el cananeo, y a Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa, y otra vez se juntó la multitud, de tal manera que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y llamándole,
les dijo por parábola: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si un reino contra sí mismo fuere dividido, no puede permanecer el tal reino. Y si una casa fuere dividida contra sí misma, no puede permanecer la tal casa. Esto era lo que yo comentaba en la oración del vídeo anterior. Bendito sea el Señor. Que un reino dividido no puede permanecer. Que Satanás no echa fuera a Satanás. Sino es Jesús, el poder de Jesús. Es el poder de la luz el que echa fuera las tinieblas. Las tinieblas no prevalecen. Aleluya. Si Satanás se levantare contra sí mismo y fuere dividido, no puede permanecer, mas tiene fin. Nadie puede saquear los bienes del hombre fuerte entrando en su casa, si antes no atare al hombre fuerte, y entonces saqueará su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera con que blasfemaren, mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene perdón por siempre, mas está expuesto a condenación eterna, porque decían, tiene espíritu inmundo. Viene pues sus hermanos y su madre, estando de pie afuera, enviaron a él llamándole, y la multitud estaba sentada alrededor de él, y le dijeron: he aquí tu madre y tus hermanos te buscan fuera. Y él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando alrededor a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Capítulo 4. Otra vez comenzó a enseñar junto al mar, y se allegó a él una gran multitud, tanto entrándose él en un barco, se sentó en el mar, y toda la multitud estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y aconteció que al sembrar, que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la devoraron, y otra parte cayó en pedregales donde no tenían mucha tierra, y nació inmediatamente porque no tenía la tierra profunda. Mas salió el sol, se quemó, y por cuanto no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó en espinas, y crecieron las espinas y las ahogaron, y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, que subió y creció y llevó unos a 30 y otros a 60 y otros a 100. Y les decía: el que tiene oídos oiga para oír. Y cuando estuvo solo, le preguntaron los que estaban alrededor de él con los 12 de la parábola, y él les decía: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera todas las cosas se les hace por parábolas. Los que estaban fuera del reino de Dios se les hablaba por parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, porque alguna vez no se conviertan y les sea perdonados sus pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Repito, versículo 13. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en los que la palabra es sembrada, mas después que la oyeron, inmediatamente viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Él siempre haciendo daño, que el Señor lo reprenda y lo ate por 1000 años.
Y asimismo estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra inmediatamente la reciben con gozo y no tienen raíz en sí mismo. Antes son temporales, que en levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, inmediatamente se escandaliza. Y estos son los que son sembrados entre espinas, los que oyen la palabra. Mas los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y las concupiscencias que hay en las otras cosas, entrando, ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y hacen fruto, uno a 30, otro a 60 y otro a 100. Y les decía: ¿acaso se trae la candela debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No la trae para ser puesta en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de venir en descubierto. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y les decía: mirad, lo que oís, con la medida que medís, os será medido y será añadido a vosotros lo que oís. Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Decía más: así es el reino de Dios, como si un hombre echase simiente en la tierra, y durmiese y se levantase de noche y de día, y la simiente brotase y creciese sin saber él cómo fue. Porque la tierra de suyo fructifica primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto fuere producido, inmediatamente él mete la hoz, porque la siega es llegada. También decía: ¿a qué hallaremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué comparación le compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando es sembrado en la tierra es el más pequeño de todas las simientes que hay en la tierra. Mas cuando fuere sembrado, sube y se hace la mayor de todas las legumbres, y hace grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden posar debajo de su sombra. Y como muchas tales parábolas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, mas cuando estaban solos declaraban todas las cosas a sus discípulos, y les decía: aquel día, cuando fue tarde, pasemos al otro lado. Y enviando la multitud, voy a repetir el 35. Y les dijo aquel día, cuando fue tarde: pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Amén. Y enviada la multitud, le tomaron así como estaba en la nave, y había también con él otros barquitos. Y se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las ondas en la nave, de tal manera que se llenaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre una almohada, y le despertaron y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo: ¿por qué estáis tan temerosos? ¿Cómo es que no tenéis fe? Y temieron con gran temor, y decía el uno al otro:
¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Y Padre eterno, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por las personas, Señor, que han oído tu palabra, Señor. Te ruego, Padre, que sea fructificada para todo aquello por lo cual tú la enviaste, Señor. Como bien está escrito en el libro de Isaías, tu palabra no vuelve vacía, sino que es prosperada para todo aquello por lo cual tú la enviaste, Señor. Tú eres quien da pan al que come y semilla al que siembra. Padre eterno, te ruego, Señor, que tu palabra sea fructificada en cada corazón de aquellos que la oyeron, Señor. En el día de hoy, Padre eterno, cuando se proyecte este vídeo, Señor, cuando la gente oiga este vídeo y en los tiempos venideros, Señor, porque tu palabra permanece y no pasa, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos que han oído tu palabra. Te ruego, Señor, que sea sembrada tu palabra y que fructifique al 100%. Te ruego por cada uno, Señor, de las personas que tienen hambre y sed de justicia. Tienen hambre de ti, tienen hambre de tu palabra. Tú eres el pan vivo y ellos tienen necesidad de tu palabra, tienen hambre de tu palabra. Te ruego que tu palabra sea fructificada, Señor, y el pan de cada día sea traído a ellos cada día a través de tu palabra, Señor. Tú des el pan de cada día en el nombre de Jesús de Nazaret. Guárdalo, Señor. Amén y amén. Hasta aquí la palabra. Amén.